El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que puede guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay tres palabras claves en el Evangelio de hoy que desembocan en una enseñanza. No es que el Evangelio tenga una sola enseñanza, sino que ahora vamos a meditar alrededor de esa enseñanza, ¿no? Y es una enseñanza de fondo. Hay una forma en que Jesús nos da el mensaje, que es el ayuno. Pero hay una cuestión de fondo que en realidad nuestras prácticas religiosas no deben hacerse simplemente porque siempre se han hecho, de costumbre. Yo no voy a confesarme de costumbre. Yo no me acostumbro a las misas. Probablemente si hiciera 7 misas al día, me acostumbraría y sería muy mala cosa. Por eso que el Código de Derecho te dice que diario debes hacer máximo una misa, hablando del sacerdote. Y el domingo, por necesidades pastorales, hasta 3. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no se vuelve una rutina, no sabes lo que dices, vamos, somos humanos, no somos máquinas y la misa hay que vivirla, ¿no? Y lo mismo para el quien la escucha, ¿no? Por ahí alguien puede decir: oye, yo escucho 4 misas al día. Mucho cuidado, ¿cómo las escuchas? De repente escuchando una y bien escuchada, suficiente, ¿no? Le preguntan a Cristo: ¿por qué ni tú ni tus discípulos ayunan? Miren cómo se centra en el ayuno, que es una buena práctica. Este relato es el tercero, o sea, es el relato de las controversias, ¿no? Está descrito en los sinópticos. Ahora hemos leído la parte de Mateo, me parece que en Marcos está en el capítulo 2, más o menos. La primera controversia la vimos cuando Jesús curó al paralítico. Cuando curó al paralítico, antes de curarlo dijo: vamos, ánimos, tus pecados han sido perdonados. Y los fariseos, y ahí viene la controversia, decían: se está blasfemando, ¿qué cosa se cree? Y Jesús les dice: bueno, si ustedes creen que no puedo perdonar, ¿qué es más difícil, perdonar o hacer parar al paralítico? Bueno, levántate. Y se levantó. Y eso lo meditamos con algunas figuras de nuestra actualidad, ¿no? El levántate. Jesús te dice: levántate. ¿Y eso en base a qué? A controversias. Primera enseñanza. Jesús saca de lo malo, saca lo bueno. Miren, de una controversia, de un ataque a él, de una rencilla de estos fariseos, ¿cómo saca una gran enseñanza el día de hoy? O esa enseñanza la vimos el día jueves. Ayer viernes celebramos Santo Tomás y no tuvimos la oportunidad de leer la segunda controversia. La segunda controversia es cuando él elige a Mateo. Sí, claro, la vocación de Mateo, ¿no? ¿Y quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, era como un ladrón, ¿no? Cobraba impuestos, la mitad se lo metía al bolso y la mitad era para Roma. Era un traidor también para los judíos, ¿no? Y entonces, él le dice: hoy, como contigo. Y empezó a comer con publicanos y con pecadores. Y la comida antes era una cosa muy familiar, ¿no? Como ahora también, ¿no? ¿Quién invita a comer a quién? Alguien que le tiene mucha confianza, ¿no? Y antes era más todavía. Y entonces ahí viene la segunda controversia, ¿no? Los publicanos dicen: oye, le dicen a los discípulos: tu maestro come con publicanos y con pecadores. Y la tercera controversia se ve hoy día, ¿no? La de hoy, que es una discusión sobre el ayuno. Y con respecto al ayuno, yo creo que
tendríamos que decir algunas cositas, ¿no? No es cuestión de poner, por ejemplo, en duda la importancia del ayuno, de la ascesis, ¿no? Ascesis viene de ascética, ¿no? Ascética es el esfuerzo que uno hace por hacer un sacrificio, ¿no? En la vida cristiana tampoco hay que borrar del vocabulario del discípulo de Cristo palabras como mortificación, ayuno, sacrificio y renuncia. Miren, esas palabras son claves. La iglesia nos las da en la Cuaresma, ¿no? El miércoles de ceniza, ahí empieza un poco a hablarse del sacrificio, de la mortificación, del ayuno, de la renuncia. Más bien es necesario entender que estas prácticas, que son ascéticas, constituyen un paso necesario y doloroso, ¿sí?, para llegar a la meta que es Cristo. No son la meta, son el medio a esa meta. Entonces Jesús nos dice que no se trata de ayunar por ayunar. Ese es el mensaje de hoy día. No se trata de hacer cosas huecas y sin sentido. Jesús dice que le dará el significado correcto a las cosas. Si hay un motivo para ayunar, se ayuna. Si no hay motivo, no se ayuna. No es hacer las cosas porque sí. La religión no es una inercia o una repetición estéril. Hay motivos para hacer las cosas. Tenemos muchos motivos para ayunar. Ahora alguien me preguntará, padre, ¿por qué el ayuno es bueno? ¿Por qué hay que ayunar? Miren, en realidad por reverencia a Dios, por reconocimiento a los propios pecados, por resistencia a los deseos de la carne, por solicitud y solidaridad con los pobres. Nos ayuda a no dejarnos reducir por el consumismo y a adquirir preciosos frutos del espíritu, que es el dominio de sí mismo, por ejemplo. Ese es un fruto del espíritu, el dominio de mí mismo, ¿no? Para no ser un consumidor de todo o un consumista y pierdo toda la espiritualidad, toda la interioridad, ¿no es cierto? Vamos a pensar el día de hoy en esas tres palabras claves, ¿no? En el sacrificio, en el significado del ayuno, en el significado de la mortificación y en el significado de la renuncia, ¿no? En el salir de uno mismo. Dos detalles importantes. Jesús también menciona al novio, ¿no? Al novio, al esposo. Las Sagradas Escrituras presentan a Cristo como el novio esposo de la iglesia. Eso hay que saberlo. La pregunta es, ¿pueden guardar luto, dice Jesús, los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Esa es una buena pregunta. ¿Pueden guardar luto? Tiene que ver con lo anterior, ¿no? Jesús es el esposo de la iglesia, es una imagen que reafirma lo dicho anteriormente. Ya habrá tiempo para ayunar, dice Jesús. Quiere poner el acento en lo sustancial. Jesús nos quiere decir qué es lo más importante de tu vida hoy, para que ahí pongas tu corazón, tus ilusiones, tu concentración. Es muy importante lo sustancial, lo vital, y qué es la consecuencia de ello, ¿no? Aquí lo que se puede decir es que lo principal no es el ayuno, lo principal es la relación esponsal con Jesucristo. ¿Por qué se habla de esposo? Porque la relación de los esposos es muy especial. El corazón de uno está en el otro y el corazón del otro está en el uno, ¿no? Hay que poner entonces el corazón en Jesús. Es la vida, es de vida o muerte priorizar lo esencial. Y lo esencial es que nuestro corazón tiene dueño y tiene un esposo que es Cristo. Y hay un tercer detalle chiquito que a algunos les puede llamar la atención: a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa eso, no? En realidad el odre era una bolsa de cuero y cuando se le echaba un vino nuevo, el vino empezaba a botar los gases químicos y entonces se hinchaba la bolsa, pero como era resistente, era de cuero, entonces ahí fermentaba. Pero ¿qué pasa si un vino nuevo lo echaban en un odre, en una bolsa de cuero reseca, ya casi echada a perder? Bueno, el vino maduraba y la bolsa explotaba. Entonces Jesús usa, y eso lo sabían mucho los judíos. Entonces evidentemente Jesús usa esa figura para decirnos, digamos, por ejemplo, ¿no? Un corazón enamorado y bien centrado en Jesucristo
que ama a Jesucristo y se deja amar por Él, y que a la vez, por medio, en Jesucristo, ama al mundo. Es decir, ama a su prójimo a través del corazón de Cristo, y tiene un sitio para el corazón de todos, ¿no? Que ese corazón, con esas características, no ha resultado de hacer unos pequeños cambios, por si acaso. Y ahí viene la imagen que pone del vino nuevo, ¿no? Tú no pretendas poner en tu corazón, que está manchado, cosas nuevas, porque esas serían ilusiones de momento, ¿no? En realidad lo nuevo es incompatible con lo viejo. Seguirle a Jesús es cambiar el vestido entero, ¿no? Más aún, cambiar la mentalidad. No solo el exterior, ¿no? Es tener un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo afecta a todo tu ser. Se resume en una palabra: la conversión. No pretenda uno hacer conversiones de a poquitos, ¿no? Voy a primero esta parte. Es como decir, uno se va a duchar. Primero la mano, ¿ya? El otro día, otra parte del cuerpo. El otro día, otra parte del cuerpo. Así no funciona. Pues tiene que ser un seguimiento radical, una conversión radical. Y entonces Jesús nos está dando una idea clave hoy día. Nos dice, ¿el ayuno es importante? Sí, pero más importante es tener a Dios. Que la meta sea Jesús. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que entendamos estas cosas. El que no entiende estas cosas, el que no entiende lo importante, y entonces se convierte en un fanático. O sea, en alguien que solamente hace las cosas por norma. Un judío, un fariseo, por ejemplo. ¿Cuántos mandamientos tenían los fariseos? 613, todos aprendidos de memoria y todos valían igual. Por lo tanto, eran solamente unos cumplidores de la letra. No nos convirtamos en cumplidores de la letra, ¿no? Esa letra que está bien, nosotros la hacemos mal, porque la paporreteamos, nos acostumbramos a ella. Hay que hacer las cosas con convicción, con la convicción del primero, el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos y después el amor a uno mismo. Que así sea.